Esto es una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Mujeres. Agradecemos mucho a Frecuencia Elemental este espacio para que las mujeres nos explayemos y compartamos. Y hoy tengo mucho agrado, mi nombre es Gabriela Garza, de compartir con Auri Díaz, que Auri ha sido una maestra y me ha abierto la visión a mundos que uno siempre sabe que están, pero que pues uno teme a lo mejor o uno deja para después. Y bueno, para adentrarnos a lo que tú eres y tú haces, Auri, platícanos un poco como de dónde vienes. Mucho gusto, Gaby. Es un placer para mi corazón estar compartiendo esta mañana contigo. Pues fíjate que nací en un pueblo de Yucatán, un pueblo que se llama Panabá, y crecí prácticamente en el rancho, alejada de la civilización. No había luz eléctrica y pues mi papá se dedicaba a la cacería y a los cultivos, ¿no? Entonces sí, teníamos abundante comida siempre. Ajá. Y yo era tan feliz porque jugaba con los animales, con la tierra y siempre estaba llena de lodo y así, ¿no? Y mi mamá nos dejaba, tal vez porque éramos muchos hermanos. No tenía tiempo de estar viendo qué hacía cada uno. Y yo era la mayor, entonces pues, siempre cuidaba a mis hermanos y al mismo tiempo nos divertíamos porque teníamos mucha imaginación para crear pasteles con la tierra y la popó de las vacas y así, ¿no? Entonces era maravilloso toda esa parte de mi crecimiento, ¿no? Que ahora puedo observar, ¿no? La vida de mis sobrinos, de mi nieto, y veo algo muy diferente a lo que a mí me tocó, con lo cual estoy sumamente agradecida con la vida que... ¿Y hasta qué edad tuviste ese refugio custodiada por los elementos del universo? Hasta que tenía como entre 8 o 9 años, llega al rancho a una fiesta que hicieron mis abuelos en agradecimiento a la cosecha, al maíz. Entonces llegó una madrina mía y dijo, ¿esa niña no va a la escuela? Así como, y yo... Entonces, en el año siguiente, mi mamá fue la que ya se tuvo que quedar a vivir en el pueblo. Ajá. Y entonces ya empezamos a ir a la escuela. Yo ya tenía 9 años, entonces fue un cambio durísimo para mí, porque a mis 9 años yo era mucho más alta que las niñas de 6, 7 años que empezaban la primaria en aquel entonces. Entonces, pues fue tan duro que me cerraba a veces, me costaba mucho aprender, y sobre todo por cómo eran mis compañeras tal vez, ¿no? Así de, me señalaban con apodos tal vez duros. Ajá. Que yo no estaba acostumbrada a recibir, ¿no? Y pues tenía que hacerlo, ¿no? Entonces empecé la primaria con 2 de mis hermanos, todos empezamos al mismo tiempo. ¿Y a qué hora, cuánto tiempo fue esa formación? Pues cursé toda la primaria y la secundaria en mi pueblo, que era en aquel entonces lo que había, no había prepa, entonces tenías que ver hacia dónde dirigirte porque no había más que aprender en el pueblo. Entonces, ¿y de Panamá luego saliste a cómo? Me vine aquí a Cancún porque aquí vivían mis abuelitos. Sí, y bueno, a mí me encantaba el mar y era como seguir conectada con la naturaleza también, ¿no? Entonces me adapté muy bien aquí en Cancún. Estudié belleza, que fue como lo primero que me latió y que se me topó en el camino, ¿no? Entonces, a raíz de esos cursos de belleza que duraron como 2 años, empecé a trabajar en salones de belleza hasta que llegó a mí como la curiosidad y el deseo de empezar a cursar para ser masajista.
Entonces así fue como empecé a entrar en el mundo de la fisioterapia, de saber que era como un bien para los demás, ¿no? Yo recordé que cuando mi abuelo estaba malito de salud, llegaba una persona a darle masajitos y se recuperaba súper rápido, ¿no? Entonces cuando ella no iba, o antes de que ella llegara, yo empezaba a calentar los músculos de mi abuelito, ¿no? Entonces podía observar cómo de un padecimiento de embolia que se le paralizaba la mitad de su cuerpo, en 2-3 meses de terapia continua y de buena alimentación y de apapacho y todo, se recuperaba. Y entonces se me quedó como ese gusanito de querer hacer algo así, ¿no? Entonces se me dio la oportunidad aquí en Cancún. Conocí a una excelente maestra que se llama Rosalba Campos. Ella fue la que me dio pues todo un diplomado en técnicas de masajes, de todo tipo de masajes, terapias. Y así fue como llegué al mundo de los spa. Entonces, sí tuve la fortuna de llegar a conocer gerentes que trabajan en lugares tan bonitos como es Villa del Palmar, el Aqua. Has ido a varias. Trabajé en tres spa durante 18 o 20 años. Oye, cuando hablas de esta parte que sales a vivir en Panamá y dices las niñas me decían un apodo, etcétera. Sí. Y luego vas al mundo de la belleza, que me encanta como tu trayecto tiene un hilo con todo sentido, para claro, llevarte luego al cuerpo, que tiene todo que ver con la naturaleza. Pero ¿qué pasa con las niñas y qué nos pasa en este convivir con las mujeres, Auri? ¿En qué nos estamos equivocando o qué nos falta asimilar para poder hacer tejidos más genuinos? Pues mira, tal vez no he sido tan juzgona, que crecí y todo aquello se quedó como ahí, ¿no? Entonces cuando me hago adulta. ¿Cuándo te haces adulta? ¿Por qué te haces adulta? Cuando me divorcio. ¡Ah! ¡Sí, wow! Es el tip. Ya sabemos cuándo crece uno, gracias. Entonces es cuando... Gran aportación. Cuando me veo otra vez así, dije, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué va a suceder con la vida de mi hijo? Y es cuando me enfrento realmente conmigo misma y empezar a observar desde adentro en qué fallé, por qué hice esto. Pero aún así no me di por vencida. Gracias a Dios tengo un muy buen ejemplo, el ejemplo de mi madre, que es súper trabajadora, luchona y que siempre nos inyecta pues ese voluntad, vamos, ¿no? Sí, tú puedes. Y bueno, mi papá también es un ser que siempre te inspira tranquilidad y paz. Y firmeza. Y que tú puedes hacerlo, ¿no? Aún se esté hermoso, cayendo el mundo, él está siempre ahí en su tranquilidad, ¿no? Entonces, pues observarlos a ellos tan estables y tan tranquilos, entonces eso me hacía mantenerme, no pasa nada, yo voy a poder, lo voy a hacer, voy a lograrlo. Entonces, pasan los años, sigo trabajando. Y me doy cuenta que en mi mismo trabajo llegan muchas mujeres a buscarme, a pedir apoyo y me veo entonces dándoles consejos, apapachándolas, echándoles así, ¿no? Poniéndoles la mano en el hombro. Y entonces me doy cuenta que las técnicas físicas que aprendí no eran lo suficiente, porque empiezo a entender que hay algo más allá, ¿no? Entonces descubro el mundo de la energía y es cuando me empieza a interesar sanar el espíritu, conectar con el alma para poder entenderla, y el cuerpo físico en automático se regenera. Entonces, a mis 39 años, llego a un lugar maravilloso que es un círculo de danza de luna, donde se congregan muchísimas mujeres de todo el mundo
Y entonces es ahí cuando empiezo a comprender y agradecer que todo lo que yo soñaba de niña, cuando estaba en ese lugar alejada de la alejada de la civilización, ¿no? Cuando era luna nueva, que yo siempre le decía a mi papá, ¿y la luna dónde está? Entonces obviamente la luna nueva sale al amanecer. Entonces en la noche, cuando es luna nueva, hay muchísimas estrellas porque hay oscuridad, entonces podemos mirar las estrellas, ¿no? Entonces, cuando llego a la danza de la luna, el primer regalo que recibo es recordar eso de mi niñez. Yo no sabía que existían otros pueblos, otros países. Ajá. Nunca había visto gente de diferentes colores, ¿no? Entonces, cuando llego a este lugar y veo tantas mujeres, recordé que eran las estrellas que yo miraba de niña. Entonces, cuando las veo ahí a mi alrededor, fue cuando empieza a despertar en mí ese agradecimiento por haber nacido mujer. Sí, ha sido algo maravilloso y pues es algo que me llena mucho, me nutre el estar con mujeres y he comprendido que tal vez lo que hacemos cuando somos pequeñas de señalarnos, de juzgarnos, pues es parte de las memorias dolorosas que a veces vivimos, que nos llevan a conformarnos, ¿no? Claro. Pero cuando vemos que hay algo más detrás de todo esto, o sea, eso ya pasa a segundo grado en nuestra vida, ¿no? Pues yo les quiero platicar que Auri, bueno, además de ser una excelsa terapista, como se pueden dar cuenta, pues también hace temazcales en un espacio que ella tiene, que son viajes realmente en un sentido de lo más profundo y sanador. Ella también hace rituales de bodas y hace rituales de bautizos. Me ha tocado acompañarla en muchas de sus festividades porque la manera en que ella lo hace realmente tiene un sentido y, como pueden ver, pues está nutrido de su experiencia desde niña. Entonces no tiene nada que ver con una actividad turística, sino que definitivamente ella comparte eso desde la tradición, desde su corazón, desde esta habilidad que nos compartes de tus padres. Y es una gran inspiradora para las mujeres que tenemos la dicha de estar cerca. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir, Auri, como este lugar de autocuidado que debemos preservar las mujeres? ¿Qué pasó en ti que se generó este lugar de respeto propio? Pues yo creo que el conectarme conmigo misma, agradeciendo lo que vivieron todas mis antepasadas. Creo que el reconocer el dolor de mis ancestras fue lo que me empezó a despertar, que yo empecé a observar mi vida, observé la vida de mi abuela, la de mi bisabuela, y entonces dije, ok, estoy repitiendo la misma historia. Entonces comprendí que sí vengo de ellas y agradezco infinitamente la oportunidad que me dieron, pero que hoy puedo abrazar mi propia alma y caminar con ella y bailar juntas. Y bailar juntas, claro. Claro. Entonces, ¿tú piensas que eso, como ir profundo a la raíz, ¿no? Sí, a la raíz. El reconciliarme Claro. con la mujer que habita en mí desde mi niña, mi adolescente, la mujer madura que soy ahora, fue reconocerme ante el varón y reconciliarme con él también. Entonces tal vez yo vivía enojada con mi parte masculina, con mi varón, y tal vez es por eso que tenía que vivir una experiencia como la que me tocó con el padre de mi hijo, que hoy lo bendigo y agradezco mucho toda su enseñanza. Fue tal vez muy fuerte,
la lección, pero aprendí muy bien. Y gracias a todo aquello que me tocó vivir, hoy me siento muy reconectada con el varón, y tal vez eso ha ocasionado que mi compañero actual me trate como la divina reina. Ah, no, muy bien merecido, qué belleza, ¿no? Pero claro, eso sucede después de un reconocimiento, claro, de lo que hay que reparar. Sí, definitivamente. Es súper importante el sanarnos desde lo más esencial, que es observar a nuestros ancestros, ¿no? Lo que vivieron. Pues invítanos a un temazcal contigo, por favor, para que la gente te ubique. Que es una experiencia de verdad, que me encanta que de pronto dices temazcal y la gente dice, ay, no, qué calor, ¿no? Sí, el calor, pero lo que pasa adentro y la trascendencia de encontrarse en ese nido al que pertenecemos, sí, yo creo ese que nido infinito. Yo creo que la salud hay que buscarla. Okay. Entonces el temazcal es una herramienta muy amorosa que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros antepasados, y creo que se perdió un tiempo. Entonces el rescatar esas tradiciones y esa forma de medicina que tenían ellos es algo que todavía a mucha gente le aterra, ¿no? Y prefieren estar como mirando nada más de lejitos, ¿no? Pero el vivir una experiencia de temazcal es un viaje profundo hacia el interior, ¿no? Entonces cuando te das esa oportunidad de mirar hacia adentro, lo que está afuera, ya sea el calor, la incomodidad y todo lo demás, pasa a segundo término. Pues me alegra muchísimo y estoy muy, muy agradecida de que Aurea haya aceptado esta invitación. Muchas gracias. La verdad es que mi corazón floreció desde que nos conocimos, justamente en una hermosa ceremonia. Y es muy reconfortante encontrar gente que está haciendo lo que le toca, ¿no? Que realmente se asume. Y para mí conocer a Auri es una invitación a que nos asumamos todas. Así que pues te agradezco muchísimo el haber estado aquí. Gracias, es un honor también. Y pues agradezco mucho a este espacio de Frecuencia Elemental y al productor y director general de esta oportunidad, que es Dave Pantoja, y pues esperamos que nos acompañen en los subsecuentes capítulos y que se sientan tan abrazados por la riqueza de cada experiencia como tenemos la de Auri el día de hoy. Muchas gracias. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú.